Buen día, buena salud, buen dinero. Damos gratísimas a Dios por este nuevo día y por permitirnos seguir dialogando sobre estos temas que son muy trascendentales para el despertar de nuestra conciencia, para saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y principalmente, saber que estamos en esta tierra porque nos dan una oportunidad más para poder despertar nuestra conciencia, reconocer nuestro karma, negociarlo con el Padre para poder salir de esta cárcel, tierra de Ors. Queremos darle gratitud a nuestro Padre, Jacqueline Zeus, Induceus y Samael Joaba Torbeor, quienes hacen posible que, gratísimas a ellos, estemos viviendo un tiempo extra en esta tierra. A ellos, donde quiera que se encuentren, les pedimos bendiceles y que nos asistan en todo instante para seguir adelante en esta lucha del despertar de la conciencia y podernos volver a encontrar con nuestro Padre para ser liberados de esta esfera cárcel. Continuando con los diálogos que quedamos pendientes, hoy vamos a topar lo que concierne al cuerpo mental. El cuerpo mental es uno de los 4 cuerpos que conforman el cuerpo, o sea, la tercera parte de la tríada, de la sacra tríada de cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo mental es uno de los más importantes puntos energéticos, cuerpos energéticos que tiene el ser humano, y que es en este lugar donde se originan las ideas, en donde está el análisis, la interpretación de las cosas que están en nuestro entorno, que nos rodean. Entonces, es importante entender de que todo lo que nos hacemos primero pasa por nuestro pensamiento. Cada cosa que vamos a hacer la hacemos con el pensamiento. Surge en nuestro pensamiento primerito la idea del lugar, de qué hacer en ese lugar, para qué hacer en ese lugar, etc. De ahí que es importante en el ser humano la autoobservación. Antes de realizar las cosas, es importante analizar, mirar en nuestro entorno, ver las posibilidades de alcanzar lo que queremos hacer, evitar las trabas que puedan presentarse, analizarlos y luego ejecutarlos. El cuerpo mental es uno de los puntos más importantes que están en el templo del Dios vivo, que es nuestro cuerpo, y se ubica en la parte superior, en lo que podríamos decir los cielos del microcosmos hombre. Cielo y superior son sinónimos. Por eso es que dentro de la doctrina Tao, nosotros cielo escribimos con S. Claro que también existen los cielos con C, que es la parte superior de los infiernos. Pero al cielo que nos estamos refiriendo es al cielo superior, o sea, al cielo de los cielos. Es importante ir analizando todo esto porque eso nos va a permitir tener mayor claridad
en las conceptuales que realicemos de las cosas que vamos a decir. Para empezar, en este templo, en este cuerpo mental, existe lo que se conoce como los archivos acásicos de la vida. Pero no es solo de esta vida. Ahí están los registros de todas nuestras existencias. Estos archivos acásicos vienen siendo como un chip dentro de nosotros. Es como decir un chip dentro de una computadora. Entonces, en este chip se encuentra registrado todas nuestras existencias desde que fuimos echados del absoluto. Desconocemos los procesos que hemos vivido porque no recordamos, porque tenemos dormida la conciencia. De ahí que es importante tratar o trabajar en el despertar de nuestra conciencia para recordar todos los tránsitos o todos los recorridos que hemos tenido hasta el sol de hoy. Apenas alcanzamos a recordar este retorno, desde cuando fuimos niños, adolescentes, cuando fuimos juveniles, cuando nos enamoramos por primera vez, cuando nos comprometimos con otros seres, especialmente con la madre de nuestros hijos, en el caso mío. Los compromisos que tenemos y que adquirimos en la sociedad, en el círculo donde nos encontramos, con los familiares y con todos los seres allegados a nosotros. Todo eso es parte de una carpeta, digamos. Una carpeta en donde se encuentran todos los archivos de todo lo sucedido o de todo lo que se viene sucediendo en nuestras vidas. Cuando hablamos del cuerpo mental, estamos hablando de algo muy grande, de algo cósmico. De ahí que en estos archivos, cuando recordamos algo, que por lo general estos recuerdos se dan cuando estamos soñando. Cuando despertamos al otro día, decimos, ay, sí, me soñé con algo, o sea, en X lugar, haciendo X cosas, con las personas que conocemos muchas veces en otros estados. Una persona, por ejemplo, la abuelita. Soñé con la abuelita, sí, pero la abuelita no tenía cuerpo de la abuelita. Tenía un cuerpo de niña, por decir. Entonces, ¿cómo puedo yo haber vivido con mi abuelita de niña? Tal vez podemos relacionar con historias que nos han contado, con fotografías que de pronto existan de aquellos tiempos y que se grabaron en nuestra mente. Y al momento de soñarlo, pues, acudieron a nuestro recuerdo y se vivió la escena que vivimos en el sueño. Para todo esto es importante diferenciar lo que son formas mentales, lo que son desdoblamientos astrales y lo que es los sueños conscientivos, por ejemplo. Muchas veces nosotros imaginamos un lugar, imaginamos un tiempo
imaginamos los personajes que van a estar con él, con nos, y hacemos ciertas prácticas de meditación trascendental antes de acostarnos a dormir. Claro que para esto es importante hacer conciencia de que en las otras dimensiones también nos vamos a topar con seres buenos y seres malos, inclusive con grandes peligros. Entonces, para que seamos asistidos y para que no nos suceda nada, es bueno siempre estar cobijado o protegido por un ser de luz. Podemos invocar a los maestros, que son nuestros guías, o podemos pedir la asistencia de un arcángel, el de nuestra preferencia, o de un ángel, o simplemente pedirle al Padre, a nuestro real ser interno, que nos proteja y que Él en lenguaje sagrado se dirija a las potestades que correspondan para que nos protejan y nos cuiden. Inclusive, pedirles a ellos que nos trasladen o que nos lleven al lugar que queremos ir. Pero lo importante de todo esto es entender que dentro de nosotros existe fuerzas maravillosas que pueden alcanzar a concretar y a conquistar lo que queramos. Ya sus mercedes deben haber oído por ahí sobre la fuerza mental. Sí, existe. El ser humano tiene una fuerza, un poder mental. Por ahí de vez en cuando, o de cuando en vez, se presentan ciertas personas que tienen y que han alcanzado el dominio de la mente, pero que equivocadamente están haciendo mal uso de ese poder o de esa facultad, ya que se dedican a hacer cosas o espectáculos que no van con el desarrollo evolutivo, porque tener esa facultad es para evolucionar y para dedicar mejores tiempos, mejores días, aprovechando esta facultad para crear cosas, crear acontecimientos y ayudarnos. Entonces utilizan estas facultades para jugar con ellos, para ponerlos en un circo, en una plaza, en un lugar, y desgastarnos prácticamente un dinero cósmico que se nos fue entregado cuando nos ayudaron a desarrollar esa facultad. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hay gente que se dedica a la hipnosis. Inclusive llegan a prácticas hipnóticas colectivas. En un teatro donde haya 100, 200 personas, el mago, porque es un mago el que comienza a actuar y a utilizar este poder hipnótico que él conoce, y puede llegar a hipnotizar a todo el salón o a gran parte de ese salón. Conozco personas que inclusive a través de las emisoras
o a través de la televisión tienen este poder y logran hipnotizar a gran cantidad de gente. Claro que para esto también tenemos que analizar que existen diferentes niveles de mentes. Hay mentes que son mucho más jóvenes, diríamos que son mentes vírgenes, que no están muy contaminadas. Hay otras mentes que ya tienen su recorrido, más o menos, o más o más, y hay otros que ya realmente han tenido un alto, largo recorrido. Es mucho más fácil con las mentes jóvenes, con las mentes vírgenes, porque estas mentes están más receptivas, están más abiertas, y no como las mentes cerradas ya de los adultos o de las personas que han tenido un largo recorrido. Entonces, la hipnosis es la manipulación de una energía mental, en donde una mente más fuerte somete a una mente más débil. Y eso es muy peligroso y muy grave porque se está violentando el albedrío del otro ser. El ingresar, el entrar en el campo energético mental de la otra persona es una violación a ese templo. De ahí que no es recomendable realizar estas prácticas de hipnotismo. No sea que usted va a hipnotizar o sea que usted está siendo hipnotizado. Con la mente podemos hacer cosas increíbles. Algunos de estos mentalistas llegan a doblar objetos de hierro, como son los tenedores, por decirle algo. Y también pueden alcanzar a levitar con su fuerza mental. Entonces, la mente no es cualquier cosa, la mente es algo muy poderoso. Cuando una persona desarrolla su mente para bien de los demás, puede ocasionar grandes proezas en beneficio o en beneficio de otras personas. Como por ejemplo, una curación a través de la mente solamente. Uno cierra sus ojos, entra en meditación, se conecta con la mente que le va a curar y le cura. Eso sucede por lo general con gente que espera o conoce lo que se llama milagros. Hay muchos seres que son de diferentes religiones, pero que su fe es muy grande. En la religión que esté, sea católica, sea musulmano, sea evangelista, sea protestante inclusive. Si cree en Dios, Dios le hace el milagro, porque su mente se está conectando con la mente de Dios y Dios le hace u obra pues la curacel en caso de una curación o el milagro que quiera hacer. Solamente que hay que entender una cosa, que una cosa es lo que usted quiera
y otra cosa es que se lo merezca. Ahí actúa una ley que se llama la ley del karma. Entonces, tenemos que entender que en la mente está un poder energético maravilloso en el ser humano. En la mente se encuentra un laboratorio maravilloso que se llama Hamen. En el Hamen está una glandulita que se llama la glándula pineal. Y esta glandulita pineal es una glandulita en forma de pirámide que le conecta a su Dios individual con el Dios cósmico. En esta glandulita o en este templo llamado Hamen es donde está lo que la gente conoce como conciencia. La conciencia es el poder de Dios. Es el conocer. Con es conocer. Ciencia es la comprobación de algo. Es buscarle la verdad de ese algo. Esa comprobación es la verdad de ese algo. Con es tener, ciencia es la verdad, es tener la verdad. La conciencia es la verdad de las cosas. La conciencia es lo real. Es lo contrario a la mentira, a la blasfemia, a la blasfatua. Cuando decimos que tenemos a Dios, no es una suposición, es una realidad. Y la conciencia es el medio por el cual Dios se manifiesta en los seres humanos. Él es el que guía nuestros pasos, es el que nos habla y que siempre está comunicándose con nos, pero que muchas veces desoímos a esa voz o simplemente no le damos la importancia de vida. Y claro, los resultados se dejan ver. No vayas por ese lugar porque a esa hora es peligroso y puede pasar tal cosa. Claro que ahí se está decretando algo. Pero es una voz de alarma. ¿Será cierto o será mentira? Ya comenzó el demonio de la duda. Y cuando se atraviesa ese demonio, siempre termina haciendo daño. Cuando queremos obedecer a la voz de la conciencia, simplemente acatamos sin reproche. Entonces, cuando hablamos del poder de la mente, todo este tipo de situaciones o circunstancias se presentan. El cuerpo mental es el habitáculo de muchas cosas importantísimas. Por ejemplo, ahí se origina la creatividad. ¿Qué es la creatividad?
como su simbre o su nombre lo dice, pues crea, construye, inventa. Y así es. Todo lo que existe primero estuvo en el pensamiento de las personas y luego se concretaron. Para su merced construir una casa, primero se la imagina, luego lo plasma. Por eso es que el estudio es muy importante en el ser humano, porque en el estudio adquiere conocimiento, conocicierto, y ese conocicierto permite que su análisis mental sea altamente positivo. Cuando hablamos de la conciencia, y si hiciéramos o hiciésemos caso al 100% a esa conciencia, viviríamos felices, seríamos felices, tendríamos dicha, tendríamos paz, tendríamos alegría, tendríamos una forma de vida armoniosa, sutil, hermosa, cálida. Entonces, el problema está en que a través del tiempo, desde que nacemos, hemos venido formando una personalidad. Esa personalidad se fue formando a través de la educación. Primero, lo que aprendimos de nuestros padres, lo que aprendimos de nuestros hermanos, de nuestros hermanos físicos, genéticos. Entonces es importante comprender que la personalidad se adquiere. La personalidad se forma en el tránsito de nuestros días. Y que esta personalidad puede hacernos hombres buenos u hombres malos. Entonces es importante no confundirlo con el carácter, porque nosotros los seres humanos, los que habitamos en esta esfera Geatmos, tenemos un carácter y tenemos una personalidad. El carácter nacemos, lo adquirimos en el momento de nacer y está determinado por los despertares de la naturaleza, lo que la gente le llama el zodíaco. Y no es sino otra cosa que el tránsito de nuestros seres en el lugar y en el espacio en el que nos desarrollamos. Por ejemplo, las constelaciones son las que están dentro del tránsito de la esfera Tierra. En otras palabras, la Tierra tiene que transitar a través de esas constelaciones que la gente lo conoce como el zodíaco. Iniciamos en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Escorpión, Acuario y Piscis. Claro que ahora hay uno más,
desde el año de 1986, que ingresó en nuestro sistema solar y que es Ophiuchus. Ophiuchus ingresa entre la constelación de Libra y la constelación de Escorpión. De eso hemos de hablar en otro Mocierto. Lo que queremos es que sepa que el carácter está determinado por los delecertales de la naturaleza. Por eso existen signos de agua, signos de fuego, signos de aire, signos de tierra. Entonces todo depende de la fecha en que uno nace. Cada uno de estos signos de fuego, de aire, de tierra, tienen características específicas. Por ejemplo, hay caracteres que son fugaces, que son violentos, que son rápidos, tienen influencia del elemento aire. Hay otros que son muy expulsivos, muy iracundos, por decir, o que tienen una personalidad muy fuerte, muy determinante, de un verdadero líder, por ejemplo. Vemos las características del fuego. Hay otros que son dulces, hogareños, románticos, son del desierto agua. Y claro que hay otros que son mucho más que eso, porque son tenaces, son resistentes, son constantes, son laboriosos, son de signo tierra. Entonces, es importante comprender esto porque la gente confunde con la personalidad. Y la personalidad, en cambio, se adquiere. Lo que aprendemos de papá y mamá, lo que aprendemos en la casa, lo que aprendemos de nuestros amigos. En la escuela es donde más hábitos y costumbres se pegan, que no son nuestras, que son adquiridas de nuestros amigos, de nuestros vecinos, ¿sí? Y lo que aprendemos en casa, que muchas veces choca con lo que aprendemos de los amigos, forma una tercera propuesta, ¿no? La de papá, la de los amigos y la mía. Ya son 3 propuestas. Bueno, todo eso se va conjugando y se va formando las personalidades. Y de acuerdo al carácter que tenga, esas personalidades van a alcanzar ciertos senderos, ciertos caminos. Ya les dije, sean buenos estos o sean malos. En todo caso, lo bueno y lo malo pues apenas son 2 calificativos para determinar las cosas que tenemos, hacemos o dejamos de hacer. Pero es importante considerar todo esto porque la conciencia es la que nos ayuda a utilizar la razón o la lógica. La razón es terca, es necia. En cambio, la lógica es luz, es aprender a mirar objetiva inti las cosas como real inti son. Ya no está la tosudez de por medio que tiene la razón. Entonces todo esto tenemos que seguir analizándolo porque en el cuerpo mental está la razón del ser del mismo ser. Los fanatismos son parte de la formación que le hemos dado a nuestro razonacierto. Tenemos que aprender a digerir para utilizar la lógica en las cosas que hacemos. Existen muchas religiones que hablan bonito, hablan hermoso, hablan de Dios, lo exalzan, lo
ponen tan hermoso, tan lindo, y de pronto lo bajan a sí mismo. Pobrecito, le mataron, le crucificaron. Ay, suspiran, sienten, lloran. Si nosotros autoobservamos esas actitudes, nos damos cuenta de muchas realidades. Cuando decimos, por ejemplo, ay, pobrecito, ¿cómo lo mataron? Pobrecitos nosotros. Él no es pobrecito. No, señora. No, señor. El hecho o la circunstancia por la que tuvo que pasar el Maestro Jesús es un proceso que era menester enseñarle a usted, a la humanidad, para que aprenda que cada uno de nosotros tenemos que pasar por esos procesos, por esas pruebas, y aprender a ser humildes para entender, para aceptar y para transitar en ese misterio, porque eso es un misterio que ya en reuniones pasadas hablamos, pero que la mente nuestra es la que tiene que aprender a digerir esos procesos. Entonces, dentro de nosotros existe un análisis profundo que se llama lógica. Por ejemplo, muchas religiones nos han mentido y cargan el símbolo, el látigo del verdugo en sus gargantas, que es la cruz. Esos no son cristianos ni cristianos, son crustianos, porque adoran una cruz, un látigo, un verdugo con el que mataron, con el que asesinaron a Jesús. Estos crustianos o estos crustianos están equivocados. ¿Por qué? Porque eso le influenciaron, le determinaron en su vida. Le fueron grabando en su mente al punto que tenía que terminar siendo también un adorador de esa cruz. El cuerpo mental debe comprender, analizar todo eso. Y su registro, o el registro de esa comprensión, se graba en lo que se llama la pantonesia. La pantonesia es ese punto energético que está en el Hamed. En el Hamed está, ya dijimos, la presencia de Dios, pero que en este tiempo ha sido allanado por el defecto, por el ego, por esa personalidad que nosotros formamos de tiempos A. Esa personalidad viene acarreando una cantidad de eventos, entre ellos las costumbres. Y existen costumbres que son malsanas. Entonces es importante comprender todo este misterio que estamos hablando sobre el cuerpo mental. Mañana vamos a continuar con la segunda parte, porque ya me están avisando que el tiempo ha concluido y en cualquier momento se termina este diálogo. Queremos pedir al Padre Jacalionceus Induceus y al Padre Samael
que viertan sobre nuestras cabezas sus bendiceles, para volvernos a encontrar el día de Managda a las 3 de la tarde. Que sus bendiceles sean sobre nuestras cabezas y sobre nuestros familiares. Aum, Om sea. Habló para sus mercedes el maestro Arpíndalo desde Quito, Ecuador, el ombligo de la Gea. Managda, seguimos con este capítulo, con este memorario que hemos dedicado al cuerpo mental. Paz y luz, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz. Aum, Om sea.